Vamos a continuar y vamos a continuar ahí mismo en Mateo, capítulo 13, verso 4. Vamos a ver el día de hoy la parábola del sembrador, que es la primera parábola, o sea, es la primera vez que Jesús habla en parábolas en el Evangelio de Mateo, y por lo tanto es muy importante. Tenemos que ver qué pasó aquí y qué es el asunto, ¿verdad? Entonces vamos al versículo 4 para continuar. Pongámonos en pie por respeto a la palabra. Y vamos a leer de igual manera, de manera antifonal. Yo leo el 4, ustedes 5, yo 6 y así sucesivamente. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Continuamos. Entonces se le acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablan las parábolas? Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Al que adquiere le dará, se le dará abundar más, no tiene hasta lo poco que tiene se le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple la profecía de Isaías por dicho, que oigan los oídos, vean los oídos, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados son ustedes porque ven, y dichosos los que no oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a dejar hasta ahí. Padre Santo, agradecemos este día, dejamos esta enseñanza en tus manos, Señor, también pidiendo la intervención del Espíritu Santo, Padre, para que, Señor, tú seas el que dé el alimento que se necesita este día para tu congregación. En Cristo Jesús, amén. Tomamos asiento. Ok, para empezar un poquito, vamos a ver qué era lo que estaba pasando más o menos ese día, porque vean que en el capítulo 13 inicia aquel día, en otras referencias dice ese mismo día. Es muy probable que haya sido como la tarde de un mismo día. Entonces vamos a revisar cuál fue la agenda de Jesucristo ese día, a ver qué estaba haciendo. Lo primero que hizo fue en el capítulo 12, dice que llegaron a darle quejas de que sus discípulos habían cortado unas espigas y se las comían. Eso fue lo primero que hizo. Después de eso tuvo que atender a un hombre y lo sanó, que tenía la mano seca, ¿verdad? Sí, por favor. Después sacó a un demonio que era ciego y mudo. Posterior a eso, Jesucristo, llegaron los fariseos, suponemos que ya estaba como descansando en algún lado, llegaron los fariseos a pedirle una señal a él, o sea, que le dieron una señal para poder creer. Y después de eso, imagínense que también le dio tiempo para atender a su madre y a sus hermanos, que él les dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino todo aquel que escucha la palabra de Dios y obedece. Pero de igual forma, asumimos que después les digo: no, venga, ahora sí, conversemos un ratito, y ya pasa eso, ¿verdad? Y se encuentra cerca del mar, que es lo que nos dice en capítulo 13:1. Se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Esto alude que obviamente era una multitud muy grande, entonces Jesucristo tal vez estaba descansando en alguna casa que le habían prestado. Entonces lo que hace, para que todos puedan oír, no solo la gente que estaba dentro de ese hogar, sino que se monta en una barca a una distancia prudencial y toda la gente en el mar podía escuchar. Esto es importante porque Jesucristo vino, ¿verdad?, para hablarle a todos, y él no simplemente dijo: no, los que entran en la casa y ya. No, importantísimo que él hacía esto siempre. Muy curioso también que un predicador como Jesucristo nunca tuvo absolutamente nada de lujos. Recuerden que él vivió en un pesebre, nació en un pesebre, y en este momento él no andaba en un burrito ahí de lujo, ¿verdad?, sino que estaba en una casa prestada, andaba haciendo lo que le fue encomendado. Esto es muy importante para nosotros porque mucha gente ha hecho mercader
con el nombre del Señor Jesús, y esto no es así. Jesús vino a dar la enseñanza y no debemos de poner la mira en las cosas que son terrenales, sino tirar nuestra mira hacia el futuro, que básicamente es lo que viene pasando aquí. Es la primera parábola que se habla, importantísima, en el libro de Mateo. ¿Por qué les habla ya en parábolas? Porque es sencillo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos no recibieron la palabra de Dios, entonces se posterga el periodo de ellos. ¿Por qué? Porque un rey sin súbditos no puede ser un reino. Entonces tiene que haber súbditos, y los súbditos son trasladados a la iglesia. Por eso es que esta parábola le habla a la iglesia. Y vamos a ver qué tan importante es esto, porque Jesucristo mismo nos lo explica posteriormente, y lo vamos a ir como desglosando para ver qué vamos haciendo. Otra cosa muy importante es que Jesús siempre remachaba sus enseñanzas. ¿Sí saben qué es remachar? Remachar es, Luis, ¿qué es remachar? Darle un seguro más a lo que uno está haciendo. Exactamente, es como ponerle un cinto de seguridad de lo que estás dando. Entonces Jesucristo remachaba sus enseñanzas, ¿verdad? Con una doble grapa para que no hubiera forma de saber. Entonces, en la tarde, ¿perdón? Exacto, era como golpear 2 veces el clavo para que no se salga. Era remachar totalmente esa enseñanza. Perdón, es que es un poco afectado de la garganta también. Entonces, ¿qué hacía? Con esta enseñanza él remachaba todo lo que habían aprendido durante el día sus discípulos, porque ellos estaban en un aprendizaje, ¿verdad? Intensivo. Entonces eso era lo que él hacía durante el día. Entonces, obviamente, cuando nosotros queremos memorizar algo o aprender algo, ¿qué hacemos? Repetir. Imagínense entonces el proceso de Jesucristo, por al menos con sus 12 discípulos, y obviamente después de ellos habían más, porque recuerden que en Pentecostés habían como 100 o más. Entonces ahí era repetición. Entonces Jesucristo estaba remache toda la información para que se les quedara bien grabadas a ellos y pudieran posteriormente poder dar las enseñanzas como tiene que ser. Importantísimo, las parábolas se hablan en lenguaje sencillo para condenación a unos y para salvación a otros y para enseñanza a otros. Condenación a unos, los que no entienden, salvación a otros, para aquellos que hemos creído, y para enseñanza a algunos otros. En ese caso lo ponemos de ejemplo para los discípulos, que obviamente estaban aprendiendo a través de esa parábola. Y aparte de eso, las parábolas, vean qué importante eso, para los que quieren apuntarlo, es importantísimo. Las parábolas hablan verdades de consecuencias eternas. Eso es lo que hace Jesucristo siempre, habla verdades de consecuencias eternas. Entonces, otra cosa importantísima, que lo vamos a ver más adelante en los versos del 10 hasta el 17, que hace una alusión al libro de Isaías, es que imagínense que el profeta Daniel era un profeta que pasaba orando día y noche. Imagínense qué haría Daniel con la calidad de Biblias que tenemos ahora en la actualidad, con la calidad de estudios, de libros y de un montón de maestros que han salido, maestros buenos y maestros malos también. O sea, con esa calidad de información que tendrían ellos ahora. Ellos añoraban esta información que tenemos ahora. Y nosotros muchas veces tenemos la Biblia ahí porque, para tapar el hueco de la mesa, ¿verdad? Porque está media cacleca, y no aprovechamos eso. Si esto es un profeta como Daniel, tuviera la Biblia en este momento, ¿cómo creen que estaría él? ¿Verdad? Hubiera sido muy feliz todavía más, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, ahora, entonces es parte de la introducción. Ahora sí entramos como al tema, como quien dice. En la parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de camino. Eso no quiere decir que matemáticamente sea que de cada 4 uno se salva, porque sería decir una analogía que no es correcta. Pero nos está diciendo que nosotros como cristianos podemos ser 4 tipos de caminos. ¿Verdad? El número 1 fue las que cayó entre el camino, el 2 en los pedregales, el tercero en los espinos y el cuarto en buena tierra. Pero cada uno de ellos tiene sus particularidades que vamos a ir viendo. Entonces, ya quedó claro para quién va dirigida esta parábola, ¿verdad? ¿Para quién? Para la iglesia. Amén. Amén, así es. Ok, ahora vamos a ver un poquito lo que les decía del verso 10 al 17 antes de continuar, porque vamos a aprovechar que el mismo maestro fue el que nos explicó esta parábola para guiarnos de él. Yo no puedo decir algo que no esté dentro de la Biblia, y aún más, si lo dijo el mismo maestro, el Rey de Reyes, pues entonces mejor expliquémoslo como lo hizo él, más sencillo, ¿verdad? Del verso 10 hasta el 17, ¿verdad? Fue cuando los discípulos vienen, se acercan y le dicen: Jesús, ¿pero por qué vas a empezar a hablar en parábolas? ¿Qué pasa? Entonces él le respondió, verso 11, si gustan seguirme, dice:
Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, ahí podemos hablar que los que escuchan la palabra de Dios hay varias personas. Hay personas que son ignorantes voluntarios, ¿verdad? Que son aquellos que dicen, ¿dónde va Miguel? ¿Cómo es el dicho? ¿Dónde va Miguel va la gente? No. ¿Dónde va Vicente? Ah, bueno, imagínense qué problema. Yo puse ¿dónde va Miguel va la gente? No me acordaba bien. ¿Dónde va Vicente va la gente? Es, exactamente. Esas son las personas que ustedes han visto con las modas. Y me llamó mucho la atención que Facebook el año pasado hizo algo, un experimento social, lo llamaron a ellos, y fue el experimento que hicieron con la bandera de Afganistán, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando fueron los atentados. La de Francia, perdón. Con la bandera de Francia, que entonces la gente tenía su perfil con la bandera de Francia. Pues resulta ser que eso no era que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, quería apoyar a Francia, sino que utilizó a todos y cada uno de los miembros de Facebook, ¿verdad? Que es una comunidad grandísima, no sé cuántos miembros tiene actualmente, lo utilizó como conejillos de India a todos, a ver cuánta gente se iba en esa ola. Y se dio cuenta que aproximadamente un 60% de la gente del mundo se fue en esa ola. Donde va Vicente, va la gente. Entonces vean qué curioso que Jesús ya esto lo sabía. Ese experimento lo hicieron el año pasado, pero Jesucristo ya aquí lo había puesto. Ese tipo de personas son esos que son ignorantes voluntarios. O sea, voluntariamente ellos dicen, ah, bueno, qué moda, ahora es moda ser cristiano, entonces soy cristiano. Ahora es moda ser gay, entonces ahora soy gay. Ahora es moda ser LTGS, travesti, no, no me acuerdo cómo es la cosa. Pero, ¿me entienden? Son las personas que donde va Vicente va la gente. Ellos se mueven como una ola, ¿verdad? Va y viene, con lo que se mueva, va y viene. Que el día de la tierra, entonces ellos ya se pusieron la camisa verde. Todo este tipo de cosas son estas personas. Pero también eso denota tres cosas muy importantes. Denota, número uno, una ceguera voluntaria. O sea, yo no quiero ver. Es como que esté aquí, cierro los ojos y empiezo a caminar para tratar de bajarme. Me voy a matar, ¿sí o no? Pero eso lo están haciendo ellos. Es una ceguera voluntaria. Escuchan, saben, pero no quieren. Muchas veces nosotros, en lo personal, le he hablado a personas y dicen, no, es que ya yo me muero con lo que me enseñó mis papás. Pero entonces, por favor, investiguemos por qué esos papás creen eso. Porque me creyeron mis abuelitos, ¿ok? ¿Por qué esos abuelitos creen eso? Porque mis bisabuelos, ok, vamos más atrás, sus bisabuelos, ¿por qué? Tatarabuelos, siga hasta donde llega. Hasta antes del año 1500 la Virgen de los Ángeles no existía. ¿Qué pasó? ¿Qué había antes de eso? ¿A quién adoraban? Es necesario. Ese tipo de cosas es una ceguera voluntaria. Y eso demuestra también que obviamente nosotros somos torpes y insensibles. Muy sencillo, cuando no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿sí o no? Eso involucra también, que es algo que Jesucristo dijo por medio del profeta Isaías, y vamos a leerlo en el verso 14, dice así: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces me llamó mucho la atención saber eso, un corazón engrosado. Entonces digo yo, ¿qué es un corazón engrosado? En el tiempo de Jesús no hay la calidad de medicina que hay en estos tiempos, ¿verdad? Y fíjense que me encontré este par de imagencitas en internet. De que está aquí, ¿lo ven? Este es un corazón sano. Este es un corazón sano. Ahorita vamos a hablar de los extremos. Este es un corazón sano con un poquito de grasa, ¿ven? Todo lo que es blanco es como grasita. Este es un corazón bien sano. Y este que está aquí, ¿lo ven? Que está amarillento, es un corazón lleno de grasa. Un corazón como con queso, parece, ¿verdad? Entonces muchas veces, cuando ya el corazón está engrosado, ya entonces nosotros hacemos cualquier movimiento, digamos, de ejercicio y estamos, ¿verdad? Muchas veces pasa eso, pero también está el otro extremo, que es esto. Esto es un mal que se llama cardiomiopatía hipertrófica, que también significa que, ven, esto es el músculo cardíaco que se agranda, más bien, no se llena de grasa, sino que se agranda. Eso es lo que le llaman, digamos, fácilmente un soplo en el corazón. Cualquiera de estos dos casos produce una muerte inmediata por un infarto del miocardio, inmediatamente.
Jesús deja vean, nos enseñó esta medicina. En ese tiempo que iban a saber que era un corazón engrosado, no lo creo. Aparte que no había las comidas que hay ahora, McDonald's, KFC, todas esas cosas que son lo que producen en los corazones engrosados. Esto produce que inmediatamente muramos. Entonces dice así 15: con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Imagínense que vean algunos de los posibles síntomas de engrosamiento del corazón. Estos son términos técnicos, pero los vamos a aplicar a nuestra vida cristiana. ¿Está bien? Entonces vean: dolor de pecho, mareo, desmayos, hipertensión, mareo después de ejercer la actividad, palpitaciones del corazón, falta de aliento y fatiga. Muchas veces nosotros venimos que parecer a la iglesia. Muchas veces nos duele la cabeza y no queremos venir a la iglesia. Muchas veces estamos muy cansados del trabajo, nos estamos agobiando. Todo este tipo de cosas son la grasita que tenemos nosotros en nuestro corazón espiritual, que Jesucristo lo dejó escrito hace más de 2000 años ya. Ya Él sabía de eso y nos lo dejó. Ahora ya la ciencia todo lo explica, todo lo entiende, pero vean qué cosa dijo el chavo, es que Jesucristo puso estos ejemplos. Pero entonces vuelvo y reitero con el ejemplo, con el de los corazones. Los dos están mal. De ella se me pegó. Aquí está. Esto es exceso por decirlo así, exceso de pecado, ¿verdad? Y esto es que nosotros estamos come y aprendiendo y no estamos poniendo los dones de Cristo a trabajar en la iglesia. Los dos están mal, los dos van a morir por un infarto. Diferentes dosis, pero igual van a morir por lo mismo, por un infarto. Estos corazones generalmente les pasa a los que corren en exceso, más bien, a los que hacen demasiado ejercicio y se les hace el corazón muy grande. Entonces nosotros tenemos que saber que si estamos aprendiendo es para poner a trabajar los dones en la iglesia local, no en otros tipos de actividades paraeclesiásticas que generalmente se tratan de meter dentro de la iglesia. ¿Va quedando claro? Y vean lo que dice al final, verso 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Verdad? Entonces nos pasa esto: ceguera. Quien asiste al culto con el corazón engrosado y un oído insensible. A veces venimos nosotros aquí, pero estamos pensando en Leicester, ¿verdad, Diego? O estamos pensando en que en la tarde tengo que ir donde los suegros y qué pereza, ¿verdad? O estamos pensando que la novia vive muy largo y que nos deja luz. Un montón de cosas, ¿verdad? Ese tipo de cosas son lo que nos produce el corazón engrosado también. Ahora vamos a entrar en el tema que nos dejó Jesucristo. Nos dejó 4 tipos de terreno, ¿cierto? El primero es el terreno que quedó junto al camino. Entonces, esas son como la palabra, ¿verdad? Todas estas semillas son palabra. Esa palabra fueron las que las aves se la comieron y es la gente que asiste, pero a veces asisten simplemente para sacar provecho personal, porque en la iglesia le está dando comestible, porque le están ayudando con algo, o porque hay una chiquilla que me gusta, entonces vengo al culto por eso, ¿verdad? Ese tipo de cosas son ese terreno junto al camino. Porque para entender la palabra de Dios, nosotros tenemos, número 1, tenemos que preparar el corazón. Número 2, meditar la palabra. Y número 3, orar. Nosotros no podemos como maestros venir y subirnos aquí y empezar a hablar de lo que yo crea pertinente. Tiene que haber una preparación. Tuve que haber orado, pedirle discernimiento al Espíritu que me guíe qué es lo que hay que enseñar. Número 2, tuve que haber meditado la palabra. No puedo nada más orar y venir aquí, bueno, ¿qué me toca hoy? La parábola del sembrador, ok, entonces va a empezar a hablar de agricultura. No, ¿verdad? Tiene uno que haber meditado en la palabra y lo más importante, obviamente, preparar el corazón. De igual forma, nosotros cuando venimos al culto, por eso es que nosotros oramos antes de empezar todo. Después también preparamos nuestro corazón antes de la enseñanza por medio de cantos, porque los cantos son la forma como nosotros vamos como ablandando el corazón para que esté preparado ese terreno para lo que nos van a sembrar ese día, ¿cierto? Básicamente es eso. El culto es una preparación para escuchar el alimento que nos van a dar. ¿Va quedando claro? Siguiente punto son los pedregales, ¿verdad? La semilla
de que cayó en los pedregales, esos son aquellos que oyeron y gustaron la palabra de Dios, ¿verdad? Que ustedes lo han visto en muchísimas partes. Parece que sí entienden la palabra y se mantienen durante algún tiempo en la iglesia. Entonces usted los ve que todo el tiempo están ahí y parece que ya están. De hecho, ayer comentaba con Andrés y con Stephanie cuando veníamos de camino que nosotros bautizamos hace un tiempo a una persona y ya no está aquí. Entonces yo me puedo pensar, ¿por qué lo bautizamos? Entonces hicimos mente. Si es que esa persona ya tenía 5 meses de estar viniendo, él solicitó que lo bautizáramos. O sea, ya le había dado síntomas de que él era parte del cuerpo de la iglesia. ¿Y a dónde está ahora? No ha vuelto. Diego. Ricardo, disculpa que yo no opinión con respecto a esta posición. Claro. Me llama mucho la atención porque me gusta mucho este caso, lo que Billy nos comentó hace poco. El problema de eso son las circunstancias emocionales. Yo encajono a ese tipo de personas, las personas que son emocionales. No sé, porque yo pertenezco a ese grupo en cierta área. Entonces, mientras la emoción exista, las personas se identifican con eso y sigue viniendo. Y con respecto a eso, yo identifico a las personas que todo es muy bonito, todo está bien, participan, se activan en todo. Ahí es donde entra, y tanto así que Jesús lo menciona en su parábola. El discernimiento de uno, de ver qué tipo de persona es, para poder orientar esa área. Sí, de hecho, ahora obviamente en la siguiente, que es donde crecen con los espinos, ahorita vamos a ver un poco ese, por decirlo así, ese ahogo. Entonces vean que aquí ¿qué es el problema? Que muchas veces lamentablemente tenemos vicios y pecados arraigados, que esos son cuando viene el sol y lo quema. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes bueno, al menos a mí me pasa mucho porque yo como muy rápido. Entonces resulta que cuando como muy rápido me estoy ahogando, ¿eh? Y que hasta que el corazón, ¿verdad? Hasta que hace y te agarra como hipo, ¿verdad? ¿Han visto? Y tienen que pegarme duro en la espalda para que me baje el pedazo que tengo prácticamente en la tráquea que no he podido pasar. Eso es lo que está pasando, que esas personas quieren correr y hacer todo en la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad se están atragantando, no están masticando bien la palabra de Dios. Y apenas viene el solcito, o sea, apenas ya viene una prueba, porque aquellos que somos cristianos sabemos que siempre va a haber pruebas y Dios nos va a probar para ver hasta dónde vamos a llegar. Entonces ahí es donde ya nos atragantamos y decimos, no, mejor ya me echo para atrás, mejor ya no voy porque lo que sea, ¿verdad? Excusas, que cualquiera que ustedes digan es totalmente válida. Y vean lo que encontré aquí, que los que quieren escribirlo sería súper importante. Donde no hay firmeza, no se puede esperar perseverancia. ¿Se está entendiendo? Cuando nosotros somos firmes, nosotros en lo que hacemos, en lo que queremos para Cristo, no podemos esperar perseverancia, es imposible. De igual forma en la vida cotidiana, si uno no es firme con algo, uno no puede esperar que uno sea perseverante en eso, como cuando uno está en la escuela, ¿verdad? Para estar en la escuela uno tiene que ser firme, porque si usted está en la escuela simplemente por perseverancia, pero no estudia, te dice igual, vas a estar como don Ramón, 6 años en primero y 6 en segundo, y listo. O sea, no pasa nada. Esos son los pedregales. Y el que sigue, el tipo de mensaje que sigue son los espinos. Ven, los espinos son aquellos que ya están llevando un poquito de fruto, ¿verdad? Pero ¿qué es el problema? Que los están siendo ahogados. O sea, eso sí han entendido, pero el problema es que tienen la mirada puesta en el presente, en el hoy, y no la tienen la mirada puesta en el galardón. La vez pasada decíamos que la eternidad va a ser un momento en el que nosotros nos vamos a perder en el tiempo. Es algo increíble. Nosotros sabemos que en esta vida vivimos tal vez 70 años los más robustos, bueno, no, 90 los más robustos. Nosotros que tenemos una vida tan bonita de McDonald's y KFC, pues 60 años yo creo que ya es una edad que puede ser respetable por un infarto del miocardio, ¿va? Como quien dice. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente uno en el afán está en el famoso corre, ¿verdad? Haga, traiga, haga y todas esas cosas. O si no nos pasa esto, que nos centramos en las riquezas, y si nosotros empezamos a ver el símbolo de dólares son puras heces, ¿verdad? Entonces si nosotros llegamos a nuestra cabeza con el símbolo de dólares, ¿qué estamos haciendo? No, bueno, número 1 estamos callando, ¿verdad? Porque suena shh, estamos callando el resto de cosas, y número 2 estamos llenando nuestra cabeza de heces, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los espinos.
Lamentablemente nosotros somos muy dados a eso. Dentro de eso yo me cuento, porque entonces yo me acuerdo que hace un tiempo yo decía, no, es que la universidad, entonces no me da tiempo para estar en la iglesia. No, es que la novia no me da tiempo. No, es que esto. No, señores, acabamos de ver la agenda de Jesucristo. Vean todo lo que hizo él en la mañana. Hasta le dio tiempo a atender a su familia. Y después de eso, imagínense lo que es atender fariseos, tener que sanar enfermos. Y hasta después de eso, en la tarde, viene y les manda esta parábola, ¿verdad? Y fuera de eso, tener que atender, imagínense la multitud que era para tener él que montarse en la barca y que la gente quedara en la playa. ¿Usted sabe atender todo ese montón de gente? ¿Es cansado o no es cansado? Por supuesto. Imagínense el esfuerzo vocal que tuvo que hacer él, ¿verdad? Casi gritar para que las cosas salieran, ¿sí o no? Bueno, esa es la agenda que tenemos que tener nosotros como cristianos. Tener puesta la mirada en la eternidad. Que el tiempo se nos pierda. Va a llegar un momento en que ya nosotros el tiempo no interesa. No interesa porque estamos en la eternidad sirviendo a Jesucristo. Y vean lo que también esta frase, importantísima. La preocupación y la congoja por muchas cosas suele ir acompañado del descuido de la única, del descuido de la única necesaria, ahí me equivoqué, ¿verdad? ¿Del único? Exacto. Perdón. La preocupación y la congoja por las muchas cosas suele ir acompañado del descuido de la única cosa necesaria. ¿Qué es lo único que necesitamos nosotros en esta vida? Jesucristo. Salvación y extender el mensaje a las demás personas, hacer discípulos. Pero nosotros, ¿qué pasa? Que mucha preocupación, que mucha congoja, que ya no tenemos tiempo, que es que si no se me va al partido, que si no lo que sea. Esos son los espinos que nos ahogan. Y por supuesto que en los espinos está trabajando el diablo. Por supuesto que a él le interesa todas estas cosas, que usted se sienta ahogado, que sienta que se está ahogado. Y por último, llegamos a la parte más bonita, a la que entra con buena tierra. Pero los que saben de agricultura saben que la buena tierra, digamos, llamarla así, perfecta, no hay. Dentro de la buena tierra va a haber espinos y va a haber piedras. Pero ¿qué pasa? Que en el terreno no hay estorbos para crecer. ¿Qué significa esto? Esto que está aquí, vean. El cristiano espiritual, como le llaman muchísimos, no es el que está perfectamente libre de obstáculos y tentaciones en este mundo. O sea, somos del mundo, estamos con obstáculos y con tentaciones. Sino es aquel que se aferra a la gracia de Dios y el poder del Espíritu, haciéndose fuerte en medio de nuestra naturaleza caída, por decirlo así. ¿Entienden? O sea, si nosotros queremos servir a Dios, entonces Dios nos va a respaldar, pero con un corazón dispuesto. Tenemos que servirlo, ¿por qué? Porque quiero que me vean en el púlpito o porque quiero predicar la palabra de Dios. Si lo que quiero es reconocimiento, estamos por un asunto que no es importante y Dios no te va a respaldar. Si lo que quieres es servir, Dios sabe que ustedes son humanos, Dios sabe que son tenientes a piedras, a espinos, a todo ese tipo de cosas. Pero si nosotros somos espirituales, o sea, llegar a servir en santidad, no es que yo soy, ¿verdad?, que me porto bien, sí, no. Servir en santidad es que nosotros estamos dispuestos a entregar todo para servir a Cristo. Amén. Amén. Y muchas veces también, vean qué bonito es, que Jesucristo dice que no todos los cristianos, o sea, no todos los alumnos de la clase están en la misma sección, ¿o sí? O en la escuela todos están en 6º grado o en 1er grado. No, hay unos que están en 1er grado, otros en 2º, en 3º, y hay otros que están en el colegio, y hay otros que ya están en la universidad. Eso significa eso. Hay gente que lleva el fruto al 30, al 60 o al 100 por 1. Jesucristo dice que es malo llevar al 30. No, se le va a premiar de igual forma. Pero lleve. Exactamente. O sea, ponga los dones de la iglesia a trabajar. ¿Queda claro? Ahora recapitulando, nada más. Entonces, nuestra vida cristiana tiene que ser como ir a la escuela, pero ir a la escuela de por vida. Imagínense uno como persona, si tuviéramos que ir a la escuela todos los días y ver lo mismo todos los años, qué aburrido, ¿verdad? Pero aquí hay alguna ventaja, la palabra de Dios nunca es igual.
De esta enseñanza que yo estoy dando, les aseguro que se la dan a alguna otra persona y va a enseñar otra cosa y vamos a aprender más. Entonces, la vida cristiana es eso, es una escuela, pero es una escuela de por vida donde siempre vamos a aprender cosas nuevas. Aunque sea el mismo versículo, les aseguro que a todos ponen a analizar el mismo versículo y el Espíritu les va a proveer para la iglesia para dar una enseñanza diferente y nueva. Segundo, los afanes de este mundo siempre van a estar. ¿Todos tenemos deudas o no? ¿Todos tenemos que seguir trabajando o podemos dedicarnos simplemente a predicar? No, Pablo hacía tiendas de campaña para sobrevivir, para vivir diariamente. Nosotros también tenemos que trabajar y Jesús lo sabe. ¿Pero qué? Él lo que nos está pidiendo es que nosotros sirvamos, ¿verdad? Cuando vamos a servir, que lo sirvamos con excelencia, que demos todo lo que podemos dar en ese momento, no que nos guardemos un poquito. ¿Y cuál es la única forma de crecer como cristianos? Díganme ustedes. ¿Cómo? Estudiar, prepararse, sí, excelente. ¿Qué más? ¿Cómo? Comunicarse con otros. Exactamente, la comunión. Me llamó mucho la atención y me alegré muchísimo el jueves. El instituto estaba llenísimo, habíamos como 15 o 20 personas. ¿Ah? 21 personas, bueno, excelente. Eso quiere decir que la iglesia, yo he visto que hay un avivamiento que está creciendo, que tenemos que tener cuidado porque obviamente cuando está habiendo un avivamiento en la iglesia, ¿qué pasa? Viene el diablo y mete los espinos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado porque todos podemos ser pasados por los espinos. Y cuando somos espinos, cuando tenemos espinos, tenemos que saber que nosotros nos podemos apoyar entre nosotros como miembros de un mismo cuerpo. ¿Pastor? Llega el diablo y tira una vagoneta de piedras. Puede ser que tengamos sembrado, ¿verdad? Exactamente, y llega el diablo con la vagoneta de piedra y la echa sobre la siembra. Sí, totalmente cierto. Y está deseando hacerlo. Diego. Yo siento, Rica, que lo que Jesús hace, aparte de una clasificación objetiva del tipo de persona, para que llegue el mensaje, también puede ser una clasificación objetiva para el tipo de circunstancias que a veces nosotros vivimos. A veces nuestra condición está en espinos, a veces está en piedra, a veces está en buena tierra. Porque, por ejemplo, yo considero que aquí todos tenemos enseñanzas que hemos recibido desde hace años y que hemos olvidado. Cierto. Pero hay otras que usted les pregunta que aprendimos hace tal vez 2 o 3 meses y nuestra situación emocional en ese momento espiritual no veíamos nada. Entonces, a veces para mí el objetivo es que usted sea consciente de su condición en ese momento y actúe con base en ella. Vean que, sí, excelente aporte, Diego. Vean que la buena tierra no es que es solo tierra, hay espinos y hay piedras también. Pero la buena tierra es la que ha sido preparada y está creciendo y está empezando a llevar un poquito de fruto. Eso es lo que se necesite. Ricardo, Hola. un aporte. Ah, claro. En realidad, en la buena tierra hay una dificultad siempre. Ajá. Siempre hay mucha maleza por lo bueno que es la tierra. Ok, Jaime nos puede dar eso porque él ha sembrado, exactamente. Entonces en la buena tierra siempre hay maleza, aún así, ¿verdad? Y hay que estar arrancando diariamente. Eso es lo que me gusta de esta parábola, que Jesucristo la deja, es muy clara. Y es todavía más clara para aquellos que han sembrado, porque entienden que la maleza siempre va a estar, es hierba mala. Y el dicho lo dice, la hierba mala no muere. Pero si nosotros la quitamos diariamente y no la dejamos que crezca, pues entonces va a empezar a crecer. Eso es lo que... Y para finalizar, vean lo que dice en el versículo, nos vamos para el 23. Ah, no, espérate, sí. Bueno, cerramos el versículo con el 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es muy importante también. Bueno, obviamente es el versículo con el que cerramos. Y muchas veces han visto que los reporteros siempre están a la casa de las noticias, o sea, que cuando tiembla ellos tienen que estar ahí, o cuando se muere alguien ellos tienen que estar, ellos están a la casa de las noticias. Pero ¿qué noticia más fabulosa hay que el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué noticia más fabulosa hay que Él vino y murió siendo Él sin mancha, sin pecado, y se entregó por nosotros? ¿Merecemos eso? Yo personalmente no lo merezco, pero Él nos lo regala por gracia. Entonces esa noticia es la más importante y la más fresca a todos que nosotros tenemos que tener.
Y lo más importante que quiero que quede de la prédica es que evidentemente nosotros podemos, como dijo Diego, estar en algún momento en alguno de estos terrenos, pero lo más importante es que nosotros estemos dispuestos a servir y crecer. Y para crecer hay que comer. Y para comer tenemos número 1 que orar, prepararnos y estudiar la palabra de Dios. ¿Queda claro? Pongámonos en pie para orar. Padre Santo, te queremos agradecer, Señor, las parábolas que tú has dejado, Padre, para nuestro entendimiento y para nuestra aplicación en la iglesia. Oramos por Jesucristo para que tú nos ayudes para servirte, Señor, como tú te lo mereces, que nos ayudes para ser mejores cada día, Padre, y empezar a dejar de lado todos esos vicios, Señor, todos esos cargos que a veces nos estorban para el servicio de tu reino. Por Jesucristo tu Hijo, oramos. Amén.